Hoy presentamos el proyecto final de comunicación. Con Rodrigo Acio, Andrés Rodríguez y Braulio Brambila. Buenas tardes, yo soy Braulio Brambila y pues como introducción en este proyecto estaremos explicando los temas que hemos visto a lo largo del semestre, los cuales incluyen los tipos de comunicación como el verbal y el no verbal, los tipos de texto, tanto profesionales como académicos, normas de escritura para presentar un documento, entre otros muchos más. Se hablará detalladamente de cada uno de estos conceptos y más. Analizaremos el porqué de su importancia y cómo lo podemos aplicar en varios contextos. Además, discutiremos cómo estos elementos interaccionan entre sí para facilitar una comunicación más efectiva y cómo se podrán implementar prácticas adecuadas para mejorar nuestras habilidades comunicativas. Y finalmente, detallaremos las dificultades y desafíos que hemos tenido durante nuestro aprendizaje en estos temas y cómo lograremos superarlos. Con este proyecto no solo estaremos buscando consolidar nuestros conocimientos que hemos adquirido, sino que también queremos ofrecer una guía práctica para mejorar nuestras habilidades comunicativas en diversos contextos. Este proyecto proporcionará una visión total de los principales aspectos de la comunicación y escritura, y esperamos que este proyecto no solo refuerce nuestro entendimiento teórico, sino que también inspire una aplicación consciente y eficaz de estos principios en nuestra vida. Al poder aplicar estos principios en nuestra vida, creemos firmemente que seremos capaces de poder ser mejores comunicadores y receptores, tanto en una conversación oral como en una conversación escrita. Seremos mejores en percibir el mensaje que quiere dar la otra persona y seremos mejores en enviar el mensaje que queremos dar a entender. Hoy me gustaría contarles de la maravilla del lenguaje y la manera en la que afecta de la capacidad para comunicarnos y adquirir conocimiento. ¿Alguna vez has tenido como aquel pensamiento de lectura y la composición no solo afectan, nos permiten compartir ideas, sino que también como nos dan las puertas del entendimiento? Comencemos con la función comunicativa del lenguaje. Desde tiempos inmemoriales hemos utilizado el lenguaje como un medio para compartir información, emociones y experiencias. La lectura y la composición son como dos pilares fundamentales en este método, ya que la lectura nos conecta como el vasto océano de conocimiento que ha sido capturado a lo largo de la historia. Nos permite como dar nuevas ideas, entender diferentes perspectivas y extender los horizontes intelectuales. Por un lado, la composición nos da como la capacidad de compartir los pensamientos de manera efectiva, permitiéndonos compartir el conocimiento y las perspectivas en el mundo. Pero la función comunicativa del lenguaje va más allá de la emisión de información. También juega como un papel esencial en la edificación de relaciones y la formación de comunidades. Cuando nos comunicamos con los demás, intercambiamos ideas, valores y experiencias. La calidad de comunicación puede depender de la calidad de las relaciones interpersonales, así como la capacidad de colaborar en equipo. Ahora, metámonos en la función epistémica del lenguaje. Esta faceta nos invita como a dar o a entender de que como el acto de leer y componer no solo como nos permite comunicarnos, sino que también como adquirir y hacer conocimiento. La lectura en particular es como una herramienta poderosa que nos permite acceder a una extensa gama de información y perspectivas. Al sumergirnos en estos textos diversos, entendemos como el entendimiento del mundo, así teniendo como nuevas ideas y nos desafiamos mismos intelectualmente, digamos. Pero la lectura va más allá de la mera absorción de información. Nos invita como a cuestionar y analizar y sintetizar lo que leemos. Nos desafía a pensar y desarrollar, digamos como un juicio. Y cuando combinamos la lectura con la composición, hacemos como una formación de estudio continua que nos permite analizar y organizar los pensamientos, articulando las ideas de manera coherente y persuasiva. Ahora
vamos a ver cómo estas dos funciones del lenguaje se conectan en el contexto educativo y laboral. En el ámbito académico, la lectura y la composición son habilidades esenciales que se valoran no solo por su capacidad de comunicar ideas, sino también como la capacidad de generar conocimiento. Los textos académicos son como una idea de esa intersección de la función comunicativa y epistémica del lenguaje. Estos textos no solo comunican información, sino que también dan como un aporte al avance del conocimiento en sus respectivos campos. De aquel modo, en el ámbito laboral, el buen uso del lenguaje es fundamental para el éxito, ya sea como un correo, un informe. La habilidad de comunicarse de manera efectiva puede marcar la diferencia del éxito y la derrota. Aquí es donde la comunicación efectiva del lenguaje está en juego, permitiéndonos hacer conexiones, relaciones y persuadir a los demás con las ideas. Sin embargo, no podemos pasar por alto la importancia de la función epistémica del lenguaje con el ámbito laboral. En un mundo cada vez más difícil y cambiante, la capacidad de entender y adaptarse es esencial. La lectura y la composición nos permiten mantenernos actualizados de los últimos avances, así como conocer nuevas ideas y enfoques que ayudan a mejorar en general. En resumen, tenemos que la función comunicativa y epistémica del lenguaje son como dos caras de la misma moneda. Nos permiten no solo comunicarnos con los demás, sino como a examinar, entender y edificar en el mundo que nos rodea. A medida que continuamos el viaje en la búsqueda del conocimiento, recordemos el poder que reside de los verbos que leemos y componemos. Son más que símbolos en una página. Son como las herramientas que nos permiten conectar y entender juntos. A continuación, yo, Rodrigo Arceo, les hablaré sobre los siguientes temas, empezando con el currículum vitae y carta de presentación. Una carta de presentación es un documento que se usa como portada del currículum. En ella, el aplicante describe sus habilidades y experiencias, detalla el motivo de su elección de carrera o estudios, además de su interés en ocupar la vacante para la que está aplicando, y los motivos por los cuales sería la mejor elección para ocupar el lugar. Mientras que un currículum da a los empleadores una idea de qué ha hecho el candidato, una carta de presentación les habla más sobre quién es como persona y cómo se integraría a la dinámica de la compañía o grupo al que quiere unirse. Una carta de presentación es una de las maneras más efectivas de distinguirse entre otros candidatos, además de conocer la trayectoria laboral y académica del aplicante. El empleador también puede conocer mejor la personalidad de quien la aplica, lo que busca en ese puesto y lo que puede llegar a aportar más allá de sus habilidades técnicas. Los 5 elementos que debe presentar una carta de presentación son el trabajo o posición a la que se está aplicando, especifica claramente para qué puesto te postulas. La segunda es cómo el aplicante obtuvo el conocimiento de la vacante. Menciona si viste el anuncio en un portal de empleo, si te lo recomendó alguien, etc. La tercera es por qué el aplicante está interesado y calificado por el trabajo. Explica tus motivos y cualificaciones. La cuarta es descripción de cualidades, habilidades, experiencias y atributos especiales que el aplicante pueda aportar a la empresa. Y el quinto es agradecimiento. Agradece al empleador por considerar tu solicitud y por el tiempo dedicado a leer tu carta. Es importante recordar que no todos los puestos requieren la energía de una carta de presentación, pero todo estudiante o candidato debe conocer en qué consisten y cómo hacer una para poder mantenerse en la competencia de las oportunidades que se les presentan. El siguiente tema del cual les voy a hablar es la etiqueta. Este término se refiere a un conjunto de normas diseñadas para mantener un comportamiento adecuado en Internet, promoviendo una convivencia sana en los entornos digitales. En otra palabra,
la etiqueta de la vida cotidiana y presencial trasladada a la virtualidad. Aunque estas reglas se aplican para todos los usuarios de Internet, se vuelven especialmente importantes para quienes trabajan desde casa o fuera de la oficina. La netiqueta ayuda a mantener relaciones laborales armoniosas y permite que los procesos se lleven a cabo de manera adecuada y oportuna. Hay que recordar que hay 7 reglas de netiqueta para el trabajo remoto. La primera es: recuerda que interactúas con seres humanos. Aunque se trata de asuntos laborales, comunícate con respeto y empatía. Nunca olvides que hay una persona real detrás de cada mensaje. La segunda es: aunque sea digital, sigue siendo la vida real. Mantén un comportamiento apropiado como si estuvieras en persona. La profesionalidad debe ser constante independientemente del medio. La tercera es: identifica los momentos y espacios. Usa un lenguaje y tono pertinentes. No es lo mismo un correo formal a un mensaje rápido en un chat de equipo. La cuarta es: hay tiempo para todo. Respeta los horarios al enviar mensajes. Enviar correo fuera del horario laboral puede ser invasivo y estresante para sus colegas. La quinta es: cuida tus mensajes. Asegúrate de que estén bien redactados ortográfica y gramaticalmente. La claridad y la precisión son clave para evitar malentendidos. La siguiente es: comparte contenido útil. Si encuentras información valiosa, compártela con tu equipo. Esto puede fomentar una dinámica de equipo colaborativa y enriquecedora. La séptima y última es: comunicación, respeto y equipo. Envía los mensajes necesarios sin abusar de los canales disponibles. Sé cordial y enfócate en hacer el trabajo en conjunto, la clave para lograr las metas en equipo. Al aplicar estas reglas no solo mejorarás la calidad de tus interacciones laborales, sino que también contribuirás a un ambiente de trabajo más positivo y productivo. El siguiente tema del cual les voy a hablar es el resumen. Un resumen es una versión más corta de un texto que incluye solo las ideas principales. Su objetivo es proporcionar una comprensión rápida y general del contenido original, eliminando detalles y enfocándose en lo esencial. Las empresas de análisis de mercado como Nielsen utilizan resúmenes para presentar sus hallazgos a los clientes. Por ejemplo, después de un estudio de mercado, Nielsen elabora un resumen ejecutivo que destaca las tendencias clave, los datos más importantes y las recomendaciones estratégicas. Imaginemos un estudio sobre el mercado de alimentos orgánicos. El resumen podría incluir información sobre las tasas de crecimiento de mercado, las preferencias de los consumidores y recomendaciones para posicionarse mejor en este segmento. Esto permite a los ejecutivos tomar decisiones informadas sin tener que leer el informe completo. La habilidad de resumir información es muy valiosa, no solo en el mundo empresarial, sino también en la educación y la comunicación en general. Un buen resumen puede ahorrar mucho tiempo y hacer que la información compleja sea más accesible. El siguiente tema del cual les voy a hablar es la síntesis. Este es el proceso de combinar ideas de diferentes fuentes para crear un nuevo texto que ofrezca una visión completa del tema sobre una nueva perspectiva. A diferencia del resumen, la síntesis no solo recoge las ideas principales, sino que también las relaciona e integra. En el ámbito académico, las universidades y centros de investigación utilizan la síntesis para elaborar revisiones de literatura. Por ejemplo, un investigador de Harvard puede revisar múltiples estudios sobre el cambio climático y sintetizar los hallazgos en un artículo que ofrece una nueva perspectiva sobre el impacto del calentamiento global. Al sintetizar información sobre el aumento de las temperaturas, derretimiento de los glaciares, los patrones de precipitación y los impactos en la biodiversidad, el investigador puede identificar patrones comunes y sugerir direcciones para futuras investigaciones. La síntesis es una herramienta poderosa para desarrollar una comprensión profunda y bien fundamentada de un tema. Al integrar diferentes fuentes de información, podemos obtener una visión completa y matizada. El siguiente tema del cual les voy a hablar es la reseña. Esta es una evaluación crítica y valorativa de una obra, producto o servicio. No solo se describe el contenido, sino que también se ofrece una opinión fundamentada sobre puntos fuertes y débiles. Los críticos de cine y literatura, como los Rotten Tomatoes o Goodreads,
utilizan las reseñas para informar al público sobre la calidad de películas y libros. Por ejemplo, un crítico de cine puede ver una película y escribir una reseña que incluya un resumen del argumento, un análisis de la actuación, la dirección y una valoración final. De manera similar, Goodreads, los críticos literarios y usuarios pueden escribir reseñas del libro que incluyan un resumen de la trama, un análisis de los personajes y el estilo de escritura y una valoración subjetiva de la experiencia de lectura. Las reseñas son herramientas muy valiosas para ayudar a otros a decidir si una obra en particular se ajusta a sus intereses y expectativas. Al escribir una reseña es importante ser honesto y ofrecer un análisis equilibrado, destacando tanto los aspectos positivos como los negativos. Esto sería todo de mi parte y los siguientes temas se los presentará mi compañero Andrés. El ensayo argumentativo. El ensayo argumentativo es aquel que se propone exponer una postura personal frente a un tema determinado. Dicho de otro modo, intenta convencer o persuadir al lector en relación a las ideas expuestas. Tiene como objetivo o finalidad incitar en el lector una inclinación en relación con la opinión sugerida por el autor. Este tipo de ensayo busca mantener una hipótesis o tesis con argumentos lógicos o válidos. En otras palabras, significa que se sustenten citas o explicaciones teóricas de otros. El mismo debe contener elementos expositivos, ya que se deberá explicar su posición frente a una determinada problemática, y en consecuencia, el autor debe intentar justificar de manera coherente y lógica su punto de vista. Hay ciertos casos en los que el autor podría presentar hipótesis o una tesis contraria con el fin de darle más fuerza a su argumento posterior. No obstante, hay que recordar para qué sirven los ensayos argumentativos, los cuales sirven para convencer a los lectores en relación a la hipótesis que plantea el autor del mismo. Se utiliza cuando una persona o grupo de personas desean dar a conocer su propio punto de vista sustentando en un marco teórico determinado. El mismo puede encuadrarse dentro de un entorno determinado, tales como una institución educativa, religiosa, una empresa u organización o una sociedad. En este tipo de ensayo, lo más importante es dar a conocer la postura del autor en el tema en particular, y lo más destacable es que este debe basarse en sustentos teóricos, teniendo en cuenta la forma en que el emisor piensa para acompañar al lector hacia un pensamiento de conclusión, y por tal razón puede convencer de que el punto de vista planteado es el correcto. Y por último, es importante que el argumento se sustente con cifras, citas, estadísticas y otros tipos de información de fuentes reconocidas, mencionando de dónde obtuvo las mismas. La comprensión lectora. Esta es la capacidad para entender lo que se lee, tanto en referencia al significado de palabras que forman un texto, como con respecto a la comprensión global del texto mismo. Se refiere a entender, justificar o contener algo. Las habilidades que un alumno de estos niveles educativos debe tener para la comprensión lectora son los conocimientos previos, la anticipación, la predicción, observación, monitorización, inferencia, paráfrasis, análisis y conclusión. La lectura comprensiva se da en distintos niveles de profundidad porque los lectores captan de forma diferente, de ahí que sea importante en esa construcción de estrategias de lectura comprensiva que el profesor y el alumno conozcan el nivel al cual se llega en cada lectura que se realiza, para poder implementar estrategias que vayan mejorando este proceso. Los factores que influyen en la comprensión de la lectura son el lector, el texto, los conocimientos previos que la persona posee y las formas que utiliza para realizar dicha acción. Los diferentes niveles de lectura a los que se pueden llegar son lectura literal en un nivel primario, lectura literal en profundidad, el cual es una lectura más profunda que la anterior. Se reconoce las ideas que suceden y el tema principal. Se realizan cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resumen y síntesis. Está el siguiente nivel, es el nivel inferencial, en el cual se busca relaciones que van más allá de lo leído. Se explica el texto mucho más ampliamente, agregando informaciones y experiencias anteriores, relacionando lo leído con nuestros saberes previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. El siguiente nivel es el nivel crítico. En este se emiten juicios sobre el texto leído. Se aceptan o rechazan, pero con fundamentos, y su lectura tiene un carácter evaluativo, donde interviene la formación del lector, su criterio y conocimiento de lo leído y su conocimiento y nivel de conocimiento de lo leído.
lo último es el nivel apreciativo. En este se comprenden las dimensiones cognitivas anteriores e incluye la respuesta emocional al contenido, la identificación con los personajes e incidentes, reacciona hacia el uso del lenguaje del autor y utiliza metáforas. Luego siguen las técnicas de comprensión lectora. Estas técnicas son los procesos de entrenamiento de mejora del entendimiento de los conceptos descritos en un texto. Aunque pueda parecer un procedimiento complejo, son procesos muy sencillos de asimilar, permitiendo la corrección en los errores de entendimiento de contenidos. Una vez que ya sabes qué son las técnicas de comprensión lectora, vamos a ver cómo se pueden utilizar mejor. Tenemos la combinación de las diferentes técnicas y estrategias de comprensión lectoras, más la capacidad individual para la asimilación de textos, y todo esto en conjunto te ayudará a mejorar rápida y notablemente tu capacidad de comprensión al momento de leer algún texto o un libro. El primer consejo que tenemos es leer y subrayar. Leer y subrayar mejora las capacidades de lectura y hacerlo correctamente ayudará a analizar mejor los contextos. El segundo contexto es la subvocalización. El leer en voz alta te permite monitorizar mejor los aspectos del contenido que resultan más complejos para asimilar y ayudará con la velocidad a la hora de comprender un texto. El tercer consejo, reducirlos a la mínima expresión. El elaborar resúmenes cada vez más breves constituye una de las herramientas más efectivas. Cuarto consejo, hacer preguntas. Preguntar proporcionará más información y ayudará a mejorar la comprensión lectora. Esto para identificar y comprender el contexto integral de un texto haciéndose preguntas básicas tales como qué, cuándo, cómo o por qué. Consejo 5. El diccionario. Ya que difícilmente se puede comprender el significado completo de un texto si desconoces el significado de cada término en particular. Por eso, buscar la definición del término que se desconozca y entender su significado y el papel que desarrolla en el texto te ayudará a comprender mejor el texto entero. Y con estos consejos puedes aprender a estudiar mejor, o los niños que quieren mejorar su comprensión lectora desde una edad temprana, o los papás que quieren que sus niños lo mejoren, a ellos les podrían servir mucho. El siguiente tema es la lectura de temas selectos. Este fue un trabajo en el que la profesora nos dejó escoger un tema libre y nosotros escogimos la importancia de tomar agua. El agua, al ser uno de los principales componentes del cuerpo humano, su consumo nos brinda grandes beneficios, tales como la absorción de nutrientes esenciales, la lubricación de las articulaciones, la eliminación de toxinas y ayuda a facilitar el riesgo sanguíneo, mejorando la función digestiva y hasta puede ayudar a reducir calorías. Lo recomendable es beber 2 litros de agua a 2 litros y medio de agua al día, más lo que se toma al hacer ejercicio. El agua es el mejor hidratante para el cuerpo. Es bueno para niños, adultos, pacientes geriátricos y deportistas, y las mujeres embarazadas, para las cuales es recomendable que ingieran una adecuada cantidad de líquido, ya que beneficia en el buen desarrollo del bebé. Por lo tanto, una correcta hidratación aumentará la lactancia. Otros beneficios que trae el agua con regularidad son: alivia la fatiga, ya que el agua es utilizada para eliminar toxinas y desechos del cuerpo, y ayuda al corazón en el bombeo de sangre reduciendo la fatiga. Además, la deshidratación disminuye el rendimiento muscular, lo que provoca esta sensación de fatiga. Evita el dolor de cabeza y las migrañas. En la mayoría de los casos, la razón principal de los dolores de cabeza y migrañas es la deshidratación. Estas molestias también pueden darse en otras partes del cuerpo, como la espalda, y el beber agua va a ayudar a eliminarlas. La ayuda en la digestión y evitar el estreñimiento. Al beber suficiente agua, aumentará la tasa del metabolismo, es decir, que los alimentos se descomponerán adecuadamente. De esta manera, beber agua en ayunas ayuda a que el sistema digestivo funcione correctamente, previniendo el estreñimiento y mejorando la digestión. Ayuda al mantenimiento de la piel. A esta la ayuda con la reposición de los tejidos de la piel, así como su hidratación y elasticidad. Nos ayudará con las cicatrices, el acné, las arrugas y algunos otros síntomas de envejecimiento. Y por último, mejorará el sistema inmune. Este lo ayudará mejorando el sistema inmune, ya que permiten al organismo luchar contra enfermedades como la gripe y los ataques al corazón. También contribuye de forma importante frente a otros problemas de salud como el reumatismo, la artritis, cálculos renales y otras enfermedades. Y con esto ya hemos visto todos los temas
de los que se compone el, el video, el podcast, pero falta ver cómo se aplican en la vida real, en una empresa, en este ejemplo. Y por eso hemos entrevistado al papá de un amigo que con unas preguntas sobre sobre algunos temas que hemos visto en el semestre. Aquí viene. Estamos aquí con el director general de la financiera de Packard y la clase se llama Comunicación Efectiva y se trata sobre cómo la comunicación se manifiesta en el entorno laboral y pues le vamos a hacer unas preguntas sobre eso. La primera pregunta es, ¿cómo describirías la cultura de comunicación en tu empresa? Yo consideré que es buena en términos generales. Se busca mantener un buen nivel de comunicación de manera cuando menos semanal o incluso diaria cuando es necesario por distintas vías. Por ejemplo, nosotros tenemos 17 oficinas regionales en todo el país y sesionamos vía Teams 2 o 3 veces por semana y vía telefónica infinidad de veces durante el día. Entonces, y con las diversas áreas también aquí de la corporación, muchísima comunicación. Entonces, considera la cultura de comunicación buena, bastante buena. La siguiente es, ¿qué herramientas de comunicación son más utilizadas en tu entorno laboral? Bien, pues hay varias herramientas. Utilizamos muchísimo el correo electrónico. Utilizamos plataformas como Zoom o Teams, o comunicados digitales con código QR o juntas presenciales. A lo mejor poco menor medida juntas presenciales, pero también las llevamos a cabo. Vía telefónica, en fin, son varias las herramientas de comunicación que utilizamos. ¿Cómo se maneja la comunicación interna entre diferentes departamentos? Dentro de la empresa, pues principalmente mediante correos electrónicos o comunicaciones vía Teams, principalmente, pero también ocasionalmente mediante boletines electrónicos, o comunicación cara a cara. ¿Qué importancia tiene el lenguaje corporal en las reuniones de trabajo de tu empresa? Tiene una buena dosis de importancia, la forma de comunicarte y desde luego en su impacto en la forma de transmitir los mensajes a las diversas personas, sí tiene mucha importancia la forma como utilizamos los mensajes o el lenguaje corporal. ¿Cómo ajustas tu lenguaje verbal a comunicarte con diferentes niveles jerárquicos en tu empresa? Bien, pues buscando ser empático en todo momento y cuidando los gestos o modales siempre dependiendo de la audiencia. Sobre todo si es con niveles más altos, por ejemplo, procuro que la comunicación sea concreta y al grano, buscando seguridad en mi lenguaje corporal. Cuando hablo con compañeros o subordinados, trato de ser un poco más explícito en los detalles, mostrando una mayor empatía para lograr transmitir adecuadamente las instrucciones y asegurarme que queden bien recibidas. Depende de la audiencia, como dices. ¿Cuáles son las barreras más comunes que enfrentas en la comunicación dentro de tu empresa? Yo diría que, por ejemplo, el teléfono descompuesto, es decir, que una persona transmite un mensaje y considera que lo hizo de manera adecuada, pero en realidad el receptor lo interpreta diferente. Y también tiene su ingrediente la celeridad con la que andamos todos, muchas veces andamos muy rápido y a lo mejor no se asigne el tiempo suficiente para asegurarnos que comunicamos adecuadamente. Yo pienso que son las dos barreras que me topo principalmente en lo que mi experiencia cabe. ¿Cómo se manejan las barreras culturales en tu empresa? Pues de diversas formas, por ejemplo, se trata de proporcionar pláticas y capacitación adecuada o mediante publicación semanal que se hace cada miércoles aquí en la compañía, donde se trata de concientizar
y empatar los diferentes aspectos culturales de género o generacionales, etcétera. Por ejemplo, hace algunos meses tuvimos una capacitación bastante interesante sobre la manera de cohabitar en el empleo con diversas generaciones, baby boomers como yo, generación X, millennials, centennials, tratando de obtener lo mejor de cada persona, cómo entendernos bien y cómo sacar lo mejor de cada persona. ¿Qué importancia tiene la comunicación asertiva en tu empresa? Aquí muchísima. Como mencioné previamente, debemos ser claros y eficientes en la manera de comunicarnos para una buena utilización del tiempo y de los recursos. Debemos ir al grano y no darle tantas vueltas a las cosas. Necesitamos ser muy, muy asertivos en la forma como nos comunicamos. ¿Cómo se fomenta la comunicación asertiva entre los empleados? Pues mediante pláticas, conversaciones y reuniones, ya sea presenciales o virtuales, y mediante las diversas plataformas de entrenamiento para asegurarnos que todos estamos en la misma sintonía, que todos le damos la importancia, la forma de comunicar claro y el grano, para todos los niveles. Siempre el tiempo es oro, entonces tenemos que hacerlo directamente, y de manera eficiente, todas las comunicaciones. Ok, muy bien, estamos a la orden. Mucho éxito. Yo soy Rodrigo Arceo y para concluir, al terminar el semestre, hemos visto cómo los temas estudiados se complementan para mejorar nuestras habilidades de comunicación. Aprendimos herramientas y técnicas que nos ayudan a expresar ideas claramente y a entender mejor los mensajes de los demás. Cada tema nos enseñó a organizar mejor las ideas y usar un lenguaje simple y responder adecuadamente. Hemos mejorado en resumir información, combinar ideas y evaluar críticamente lo que leemos y escuchamos. Esto nos permite comunicarnos de manera efectiva en diferentes situaciones, evitando malentendidos y facilitando una comunicación clara. En resumen, lo aprendido nos da una base sólida para seguir mejorando nuestras habilidades de comunicación, ayudándonos a transmitir y entender ideas mejor en cualquier aspecto de la vida. Para terminar, teniendo en cuenta los temas que hemos analizado, podemos decir que las herramientas y habilidades que hemos visto alrededor del año nos han ayudado como a la hora de ser buenos comunicadores. Cada tema que llegamos a abordar fue como fundamental para la mejora de la comunicación en general. A mí en general me ayudó a formar como mejor mis ideas, usar un lenguaje más efectivo, digamos, y a entender y responder de manera adecuada las señales y mensajes que recibimos diariamente en la vida cotidiana. Hemos entendido cómo leer no es solo como una actividad mecánica, sino como un método que contiene como aspectos sociales, culturales y cognitivos y afectivos. El desarrollo de estas habilidades nos ha permitido como hacer nuevos conocimientos a partir de los ya adquiridos. Para mí, mi conclusión es que, teniendo en cuenta todos los temas que hemos revisado, analizado y reflexionado, podemos darnos cuenta cómo los diferentes temas que se vieron a lo largo del semestre se complementan unos a otros, cómo las diferentes herramientas y técnicas que nos han enseñado nos sirven para poder ser mejores comunicadores y receptores, para poder dejar más claras nuestras ideas. Cada tema que hemos abordado me ha contribuido de manera significativa a mi comprensión integral de la comunicación. Fui aprendiendo a estructurar mejor mis ideas, a usar un lenguaje más claro y efectivo, y a interpretar y responder de manera más adecuada a las señales y mensajes que recibimos. Los conocimientos adquiridos nos capacitan para transmitir las ideas de manera más precisa y efectiva, facilitando así una mejor comprensión y evitando malentendidos. Al final del semestre, los diferentes aspectos de la comunicación estudiados durante el semestre se han combinado para formar una base sólida que se nos permite mejorar continuamente nuestras competencias comunicativas. Siento que esto me ha preparado para transmitir mis ideas y para una mejor interpretación
comunicación y respuesta a las ideas de los demás, lo cual siento que va a ser una parte esencial para cualquier ámbito de la vida personal y profesional.